Muy bien. Es el tiempo entonces de que nuestros queridos niños y adolescentes pasen al lugar del estudio, cada uno de ellos. Es que los adolescentes y los niños a sus aulas. Nos quedamos ya pocos, ¿ah? Pero lindo poder tener tiempo con los niños y con los adolescentes. ¿Cuánto está costando hoy día criar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto cuesta? Mucho. ¿Sí o no? Mucho. Porque estamos invadidos por la filosofía del mundo y con la venia de las autoridades o de la ley. Entonces se hace muy difícil. Los profesores hoy están pasando momentos muy duros al poder tener su línea de trabajo como antes la tenían. Pues hoy creo que le duele a ellos también ver cómo se va destruyendo de a poco, cómo nos vamos destruyendo. Bueno, esta mañana entonces nos toca volver a la carta de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, y vamos allí a ver en el capítulo 2, un texto que la semana pasada no lo alcancé a tocar, que está dentro de lo de la semana pasada, pero esta semana vamos a tocarlo desde el 2:11 hasta el 17. Esta mañana vamos a tener en esas dos porciones allí el texto para poder estar en sintonía con lo que dice Pedro, lo que Pedro nos está enseñando, lo que Pedro nos está hablando, todo lo que venimos viendo de Pedro. Oramos. Amado Padre Celestial, aquí estamos. Queremos esta mañana, desde tu palabra, Señor, ser animados, exhortados, corregidos y también, Señor, ser justificados. Desde tu bendita palabra esta mañana, Señor, acudimos a ti, porque queremos, Señor, entender el concepto y el mensaje de tu palabra en esta mañana. Esta mañana el estudio de Pedro nos llama a exhibir una conducta ética, nos llama a tener un comportamiento, una conducta, Señor, como dice, honorable, o una conducta en la que los otros puedan ver, Señor, que somos diferentes. Necesitamos, Señor, esta mañana de ti. Queremos, Padre amado, poder estar llenos de esa capacidad que eres tú, Señor, la capacidad completa en la persona del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer. Entonces, 2:11. Llevemos en cuenta este versículo 11 hasta el 12, ¿no? Que va a ser una parte, y del 13 al 17 que va a ser otro análisis. Entonces, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Cuántos extranjeros están esta mañana acá? ¿Cuántos extranjeros hay? No, unos. Y atrás, y los hermanos cubanos. Y bueno, y los hermanos que no están por acá, los maestros, Manuel, aquí de los músicos hay como 2, 3. Bueno, tenemos una comunidad de extranjeros, ¿no? Muy importante. Pero esto, por eso la semana pasada esta parte no la toqué y quiero, sin embargo, esta semana tocarla porque tiene mucho que ver con nosotros. Porque aquí nosotros
tenemos muchos hermanos en la fe. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, los vecinos, por más que los vecinos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Hasta los vecinos. ¿Cómo? ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? Por tanto, o sea, al Señor sométanse, por amor al Señor. Este es una parte crucial esta mañana en la predicación. Por amor al Señor. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal. Es decir, la autoridad está ahí como para evitar que se propague el mal, ¿cierto? Porque el mal, ya que honren a los que hacen el bien. Nos han mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y ya que honren a los que hacen el bien. Eso ha nombrado. Eso es una disposición interesante. Sí, las autoridades, no sé. Pero vea el inicio. Por amor al Señor, sometámonos a las autoridades. No podemos. El consejo de Pedro está bonito. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente. La voluntad de Dios. Otra palabra que surte muy importante. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Qué le parece eso? Exhibición del más alto estándar de ética o del más alto estándar de conducta. Así que es la voluntad de Dios. Cuando uno estudia el texto detenidamente, le llaman la atención este texto. Es la voluntad de Dios. O sea, no solamente parémonos un ratito. Dice que Dios nos está demandando es que nosotros tengamos que vivir una vida que exhiba y que haga callar a la gente, pues si está hablando mal, como en el caso de los destinatarios de la carta de Pedro, que estaban acusándolo y diciéndole que, bueno, los acusaban de un montón de cosas. Decían que ellos eran, que eran ateos, que eran ateos los cristianos en esa época. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses de ellos. Le dice que eran ateos porque no estaban siguiendo las normas y las conductas de los dioses de ellos. Y estos son ateos. Mire entonces cómo tiene que entrar el evangelio en ese momento cuando le están acusando de que no creen en Dios. Están diciendo de que son unos idólatras porque están adorando a otros dioses. Entonces, en ese contexto es importante ver que Pedro le anima. La voluntad de Dios es ese, que la vida honorable de ustedes llegue a callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Me encanta eso. Ustedes son libres
pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Dos puntos que esta mañana vamos a ver, ¿no? El primero, de los extranjeros y cómo nosotros podemos guardar, hermanos, una pregunta importante, ¿no? Que surte aquí. Va de la mano el asunto de que luchan las concupiscencias del alma, nuestra concupiscencia, con la llamado a que siendo extranjeros, ustedes no tengan esas luchas. O sea, una de las cosas que me pareció muy importante es que, hermanos, para vencer las luchas dentro de nuestra condición, uno de los puntos es considerarnos todos extranjeros en esta tierra, porque somos extranjeros. Realmente nuestra condición es de extranjero, siempre lo hemos dicho, lo volvemos a repetir. El extranjero es el que está aquí en esta tierra, pero no tenemos nacionalidad. Por eso es que nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos colombianos, todos nuestros hermanos acá, ellos solo tienen la nacionalidad ya porque tienen un país. Pero cuando vienen aquí, ellos no son los venezolanos, no, son nuestros hermanos. Amén. Son nuestros hermanos, no son los venezolanos. No decimos eso. Tenemos que aprender a hablar con propiedad y decir, son nuestros hermanos, primerito, en Cristo. Ahora, nacieron en Venezuela, así como se pudo nacer en Chone, porque la tierra es del Señor, el Todopoderoso es el dueño de toda la tierra. Lamentablemente, a lo largo de las conquistas y del hombre que fue formando conquistas, luchas, creando ambientes de guerra para vender un montón de armas, hacer dinero, fueron creando países. Dolorosamente tengo que describir eso porque hay mucha historia que ahí está, duele, pero esto nos pusieron y nos han dividido. Las conquistas nos dividieron, igualito que nos dividió el fútbol cuando nos pusimos la camiseta de Melé, el doctor, y acá el otro, el hermano Luis Alfredo de Barcelona, el de Liga de Puerto Viejo, nos dividieron. Este primer gran punto de esta mañana es que somos residentes, tenemos que mirarnos con esa condición. Por eso es que nosotros no tenemos en mente la nacionalidad, porque eso ha generado problemas. Los hermanos peruanos, siempre decimos, maravillosos hermanos que lo hemos tenido acá, pero son nuestros hermanos ya. Pero antes peleábamos con los peruanos, eso sí hay que quitarlo. Hoy, ¿cómo podemos luchar con estas concupiscencias pensando también que nosotros tenemos toda una misma nacionalidad y que tenemos que seguir viendo mucho y aprender mucho de la palabra del Señor? Vamos a ver una enseñanza que quiero compartirla. Vamos a ver, aquí tenemos, vamos a Gálatas, por favor, un ratito. Gálatas 5:24, ¿no? Las pasiones de la carne, aléjense de las pasiones de la carne, de las pasiones de la carne, sí, eso es muy importante. A ver, vamos a ver, queridos amigos, ya que ustedes son extranjeros y residentes, Gálatas 5:24, si no tienen. Gracias. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Pedro está diciendo, ¿sabe qué? Abandonen estos deseos del mundo, abandonen estos deseos carnales
y vamos a ver el consejo que nos da Pablo. ¿Dónde dice Pablo que hay que ponerlos? Los que pertenecen a Cristo, es decir, nosotros, todos nosotros, ya no somos extranjeros, sino el término es los que pertenecen a Cristo. Los que pertenecen a Cristo, es decir, los cristianos, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí. ¿Cuánto hemos luchado con las pasiones pecaminosas? ¿Cuántos? Todos nosotros. Por eso Pedro está recordándonos que eso es parte del componente que tenemos todos nosotros. La naturaleza está allí, pero no es darle rienda suelta, como leímos en Proverbios 5, hay que tener control y dominio propio, decía Proverbio. Control y dominio propio. Pero esta es la parte fundamental que tenemos que mirar. Los que pertenecen al Señor al Señor Jesús, así nos llamamos entonces, cristianos. Los que pertenecemos al Señor Jesús. Y han crucificado, para ayudarnos aquí, han crucificado sus deseos en la cruz del Calvario. Vamos a ver, sigamos ahí el siguiente texto. Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo del Señor es fundamental tener claro que el Espíritu del Señor no está lejos de nosotros. El Espíritu Santo del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer uso del poder y de la autoridad que nos da el Espíritu Santo para vencer, para poder vencer toda la naturaleza que se encierra. ¿Cómo está nuestra victoria en respecto de las pasiones y de la concupiscencia? ¿Cómo están? ¿Estamos venciendo? ¿Luchamos? ¿Seguimos luchando? Es una lucha, pero hay que ponerla en su lugar. Amén. Debe de ser importante que Pedro nos recomiende que este es un buen lugar para poner las pasiones. ¿A dónde dijimos? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, todo lo que sea el 24, ¿no? En la cruz del Calvario. Pero vamos un ratito al 19, vamos al 19 para poder regalar un poquito más de contexto. Ponga 19. El lugar correcto es el corazón, ¿no? Cuando nosotros seguimos la naturaleza pecaminosa, cuando nosotros seguimos la naturaleza y no le ponemos un alto, este es el resultado. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, estos son los resultados. ¿Qué son? ¿Cuáles son los resultados? Que volverlo a repetir, porque mucho de lo que la iglesia del Señor está viviendo es una inmoralidad, y por fruto de la inmoralidad la iglesia del Señor lamentablemente no está creciendo, porque no estamos siendo lo suficientemente morales y santos delante del Señor. Tenemos que entender que debe de estar ubicado en el lugar correcto. Las pasiones, cuando ustedes siguen los deseos, los resultados son más que claros. Más que claros. La pregunta, hermano, para cada uno de nosotros esta mañana: ¿está canalizando sus deseos debidamente? Porque los que no están canalizados, estos son los resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, ¿qué más? Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, arrebato de furia.
Parece que yo todavía tengo mucho que ver ahí en esta parte. Actos de furia. Eso, usted vea dónde está, dónde tiene que trabajar. ¿En cuál de ellos tiene que trabajar? Tal vez ya no la borrachera, ya no se emborrachan, pero a lo mejor sí todavía envidiamos. También en la envidia parte de esa naturaleza que está pecaminosa. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Bueno, permítame repetirle lo que les dije antes, dice Pablo: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pedro está recordándoles que hay que apartarse para el Señor, porque la vida en el Señor es esta. Siga el siguiente. Porque el que está alimentado por el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿No puede? El siguiente texto. En cambio, la clase de fruto del Espíritu que el Espíritu produce en nuestra vida, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y el control propio es el que exige mayor en las pasiones. Control propio. La salida siempre será la cruz del Calvario. O sea, tenemos que recordando Pedro, que aquí está: los que estamos llamados, que somos creyentes, que somos llamados creyentes ahora. Fíjense que ya no tenemos nacionalidad, estamos todos en esta misma, solo hay una, creyente, pero estamos llamados ¿a qué? A exhibir humildad, control propio. Esas cosas no tenemos que olvidarlas, que deben estar en nuestra mente. Muchos hemos aprendido ese texto con la Reina Valera del 60. Y cuando decimos el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, contra tales cosas. Pero eso hay que cultivarlo. Para ser vencedores, los hombres de valor, necesitamos cultivar el fruto del Espíritu Santo. Seguramente esa debe ser una de las próximas reuniones, uno de los próximos puntos que tenemos que ir. Pero un hombre de valor, una mujer de valor, tiene que cultivar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, por favor, yo no quiero predicar por predicar. Me duele, porque yo no soy un pastor que está formado para estar aquí por formación. Yo soy un pastor que el Señor me ha llamado aquí, como siempre lo digo, por jalada. Y yo estoy enseñado a ver la vida transformada por los resultados que vemos en la vida. Y esperamos, y de todo corazón le digo, esperamos que estas palabras sean canalizadas en el fondo de su corazón para atesorarlas, para sufrir una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque uno de los grandes momentos que está viviendo la humanidad con el asunto de las líneas, de las redes, de todo lo que tenemos en las redes, es mucho que nos lleva a la inmoralidad. Inmoralidad sexual, inmoralidad de ojo, que forma una mente inicialmente y todas las líneas están cargadas. Usted y yo tenemos que hacer un compromiso delante de Dios para poner el propósito del Eterno en primer lugar. Porque Dios está esperando resultados en su comunidad. Porque ¿qué es lo que queremos, hermano? Presentar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Pedro está diciendo eso, ¿no es cierto? Así que, dice el siguiente: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así que por más que ellos los acusen de actuar mal, ellos verán una conducta honorable, le darán a Dios
y honrarán a Dios. Es decir, la ética y el comportamiento que debemos exhibir todos los días. No hay fe, hermano, no podemos decir que somos cristianos si no estamos dando fruto de santidad o frutos de una ética cristiana. No podemos, no nos engañemos. Da vergüenza decir que somos cristianos si no hacemos como Dios manda. Debemos de ser tocados esta mañana a ser hombres que perdamos nuestro orgullo, mujeres que pierdan el orgullo de decir que sí, que tenemos la razón, cuando de verdad no somos humildes y cuando de verdad necesitamos ser llamados. El Señor está llamando a santidad. ¿Podemos ser santos? Sí. Dios es grande, el todopoderoso. Él está con nosotros. Acabamos de cantar, cuán grande es Él, ¿verdad? Cuán grande es Él. Esta mañana esto es para nosotros, para cada uno de nosotros. Poder crecer a la altura del Señor Jesucristo, borrando, solucionando estas pasiones de la carne, que no solamente es sexual, pero se está viendo todo lo que implica, los chismes, la chismografía, el no hacer uso correcto de las relaciones. Es parte de esta vida de caída. Nosotros queremos y anhelamos desde el fondo de nuestro corazón que nuestros vecinos puedan decir lo que somos. Bueno, los que tienen ya algún tiempo. Ustedes saben, los que están viviendo recién, pero muchos tenemos ya una vida ganada en la comunidad. Usted puede tener 10 años ahí, 10 años, pero no conoció al Señor y lo conoció recién ahorita. Tiene que dar fruto recién desde ahora. Y la gente tiene que ver el resultado de eso. Pero lo triste es que usted viva 10 años en el mismo lugar y crean que es igualito a los demás. Eso sí es doloroso. Yo no lo digo, ni lo quiero decir, pero ahí está. Y Pedro lo está diciendo por algo, porque los vecinos deben. Nosotros, hermanos, tenemos que ser intencionales con los vecinos. Tienen que saber lo que somos. Y si nos toca ir a orar, ahí estaremos. Los vecinos de nosotros saben que cuentan con nosotros para orar, ahí están. Nos alegra que no ha venido aquí una vecina, pero va a otro lugar, está reuniendo. Pero bueno, nuestros vecinos más cerquita ahí profesan otra religión, pero estamos ahí, pero estamos siempre listos. O sea, bueno, tenemos 100 años viviendo ahí, pues no. Pero eso, no es que somos un buen ejemplo a seguir, pero hemos tratado a acercarnos siempre al Señor y Él nos ha permitido influir. Usted, si no se ha llevado bien con sus vecinos, hoy es un buen tiempo para que comience a pedirle al Señor que le dé la oportunidad para pedirle el perdón al vecino si le ha fallado. Es un buen día hoy, pídele al Señor. Porque como hemos sido nosotros del mundo, pues hemos hecho la grande, pues no hay problema. Pero primero, esta mañana está usted con Dios. Señor, yo tuve ese problema, quiero arreglar esto. Póngaselo en Él. Esto es parte de lo que Pedro nos está recomendando. Pedro está diciéndonos al final, no se olviden que la gracia del Señor es, pero esta gracia del Señor demanda de nosotros nos ha salvado. ¿Qué venía diciendo Pedro? Que nos había salvado, nos había redimido, nos ha elegido, nos ha hecho sacerdotes. Nos repite lo que el pueblo de Israel era. Son nación santa, pueblo santo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Ahora son ustedes sacerdotes. Horrenda noticia que le está dando. Imagínense cómo recibirán esos hombres ahí la carta de Pedro cuando le cambian la mentalidad. Que ahora somos nosotros sacerdotes, que pertenecemos al pueblo de Israel por el mundo de los gentiles. Imagínense que estaban apartados, que no eran del grupo de los judíos, porque los judíos eran muy especial, tenían una casta especial para ellos. Y ahora con Pedro está diciendo, no, ustedes pertenecen a nosotros, a esta familia también, a la familia de la fe. Ustedes son parte de esta familia. Imagínense,
¿Cuándo en la vida se iban a imaginar eso? De lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel. En el Éxodo, en Deuteronomio, Moisés se lo repitió un montón de veces. Ustedes son mi pueblo elegido. Ustedes son la nación santa. Ustedes son... Eso era para Israel. Y ahora resulta que se lo dice a ellos. Y ustedes son sacerdocio. Son un linaje real. Hermanos, eso es para nosotros esta mañana también. Son buenas noticias. Sino que estas buenas noticias de esta santidad que el Espíritu Santo nos da, demanda una vida. Y no hay cómo separarlo. Yo a veces no quisiera hablar de esto, pero está ahí la palabra. ¿Cómo le quitamos esto? Y la semana pasada no toqué, pero quería hacer énfasis en estos dos puntos que son muy necesarios ahí, ¿no? Bueno, y sigamos al otro punto, ¿no? El otro punto es un mandato de sumisión y de obediencia voluntaria por amor. Bueno, si tuviéramos que esta mañana ponerle un título a lo que estamos predicando, diríamos que estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, exhibiendo una ética del reino en la sociedad. Estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, exhibiendo una ética del reino en la sociedad. Porque la conducta de los creyentes en este mundo es fundamental. Es fundamental. La conducta de los creyentes en este mundo es fundamental. Hoy tenemos nosotros esta parte de dejarnos que la autoridad humana o lo pongo de otra manera, mejor, que el gobierno central y sus autoridades, que tienen autoridades de control, el gobierno tiene sus autoridades de justicia, todo eso estamos llamados nosotros a velar, a orar. Pablo nos dice en Romanos 13, es importante, puede ponerlo para reforzar este texto. Estamos llamados a exhibir obediencia, una obediencia por amor, sumisión por amor. Y esto es lo más lindo. Tres cosas en este punto del 13 al 17. Mi sumisión es un acto de honra a Dios. Yo soy sumiso a la autoridad. Decido respetar la autoridad como un acto de honrar a Dios. 2, la voluntad de Dios es que yo tenga que hacer el bien para enmudecer al mundo. Y 3, en este punto, obedecemos primero el mandato divino antes que la ley. Y ahí vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que obedecer el mandato divino? Entonces, estos 3 puntos ahí a lo rápido, para dejar un ejemplo del que hay que cumplir. O sea, la ley nos puede mandar a hacer algunas cosas que están en contra de nuestra moral y de nuestra ética. ¿La ley? ¿Sí? Pero ahí ese punto hay un ejemplo maravilloso en el libro de Hechos. Ya lo vamos a ver. ¿Te acuerdan cuando Pedro dijo, ay, ¿qué voy yo a obedecer? Primero obedezco a Dios. Bueno, entonces vamos a ver el primer punto, ¿no? Mi sumisión es un acto de honra a Dios. Ahí, por amor al Señor, sométese a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado. No, yo decía, ¿cómo? Romanos 13, por favor. Para tener 13:1. Toda persona en este campo de las autoridades, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios.
pero viene de Dios. Es mejor que lo diga la palabra y no yo. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? Ay, ay, ay. ¿Sabe? Muchas veces a mí me parte el alma, porque yo sabiendo y conociendo esto, no abono. Pero al final del cuenta, al final del día, gústenos o no nos guste, ¿están allí por quién? Colocados por Dios. Nosotros estamos aquí para dar honra y gloria al nombre del Señor Jesucristo. Todos los cristianos, todos los creyentes, no los venezolanos, no los colombianos, no, todos los que estamos aquí. En cualquiera de los países que viven nuestros hermanos hay muchísimos problemas. Si nosotros nos detenemos en el enfoque de los problemas del país, terminamos distanciados. Muchos tienen una posición, otros tienen otra posición, pero lo que nos debe unir realmente es la roca que es Cristo, y somos hermanos ahí y andamos juntos. No estamos de acuerdo con algunas cosas, no estamos de acuerdo con la injusticia, porque no estamos de acuerdo con la injusticia, totalmente en desacuerdo. Pero lo que no podemos dejarnos llevar es al campo del enemigo, que el campo del enemigo nos quiere hacer enfrentar en las posiciones o en las situaciones del país que vive. Y muchas veces hemos dejado de bendecir a un hermano porque tiene una nacionalidad. O en Cuba, por ejemplo, nuestros hermanos en Cuba. Estamos acá, hermanos, esta mañana para recordarles que estamos llamados a someternos a toda autoridad, porque estas autoridades están puestas por Dios allí. Y el 2, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Cuando nos rebelamos, y hacemos la guerra o los movimientos, tienen que entender que nos estamos rebelando contra Dios. Tres, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Ese es un principio que lo da Dios. Las autoridades no son un principio para los que hacen el mal. Si quieres vivir sin temor a las autoridades, haz lo correcto y ellos te honrarán. En definitiva, un poco la tónica del momento, ¿no? Entonces, mi sumisión es un acto de honra a Dios. La voluntad de Dios es hacer el bien para enmudecer el mundo. Y el último, obedecemos primero el mandato divino y luego a los hombres. Vamos a ver ese ejemplo de Hechos 4, 18 al 20. Obedecer a la ley y sus autoridades siempre será elevar el nombre del Señor Jesucristo, pero las ordenanzas de la palabra están en primer lugar. Ejemplo de Hechos 4, 18. Ejemplo de Pedro y Juan, ¿no? Pedro nos recuerda leer el contexto de este hombre es lisiado, ¿no? Está ocurriendo ahí un grave problema. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, ¿qué dijo? Déjame poner acá que... El texto que está pasando aquí, el capítulo 4, Pedro y Juan están llamados por el concilio de los judíos, porque ocurre que un lisiado de nacimiento había sido sanado
por el poder de Dios a través de Pedro y de Juan. Entonces había sido sanado y eso le había originado una grave acusación contra los discípulos. Lo querían castigar y encerrar. Y entonces está pasando eso, ¿no? El versículo 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quién sabe cómo fue sanado? Déjenme decirle claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo levantó de los muertos. Pues a Jesús, a quien se refieren las Escrituras, es cuando dice: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal. El 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la casa del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén lo saben. Así que para evitar que sigan divulgándose su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. A esa conclusión llegaron el concilio, que no hablen más. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles, y el 18, y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Eso le dijo la autoridad. Ahí que yo digo, pero la palabra está por encima. ¿Qué le respondió Pedro y Juan? 19. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿O primero a Él? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Buenas noticias, amados hermanos. Entonces el concilio los amenazó. Miren, ahí hay una noticia. Las autoridades, y estas autoridades eclesiásticas, comenzaron a decirle: no hagan esto. Hoy, usted y yo, nuestros hijos, ¿con qué están luchando en el mundo? ¿Qué están prohibidos? ¿Con qué están luchando? Es preferible templar la oreja, es preferible jalar un poco el cinturón, pero que no pase sin ser observado. Porque la formación también depende mucho de nuestros hijos, de los padres en casa. Nuestros hijos tienen que saber que el Señor Jesucristo es el soberano y el Rey, y que está por encima su palabra que la decisión de unas inmorales decisiones de vida que muchas veces toman en los centros de formación o en los centros de justicia. La palabra del Señor, no podemos. Hay cosas en las que no podemos negociar, ¿sí? No se puede negociar. La mentira. ¿Cómo va a perjudicar usted a su jefe si usted está trabajando con su jefe y su jefe le está dando de comer, en el sentido comemos todo? No podemos ser desleales, pues. No podemos ser desleales con quien estamos trabajando, y más si somos cristianos. Esos son exhibir códigos de ética altos de los cristianos, para que nadie los acuse a ustedes que son los mismos que los demás. Es doloroso y vergonzoso, hermano. Doloroso y vergonzoso. Nos etiquetamos de cristianos y nuestra vida y nuestro andar y nuestra lengua no parece. Y cuando tenemos autoridad, peor. Que Dios nos libre cuando tengamos autoridad para ejercerla al amor y de la manera que el Señor nos llama. La autoridad debe de ser ejercida con ese mismo amor.
Hoy entonces nos desafiamos, hermano, cada uno de nosotros desde Pedro, a vivir una vida que este mundo debe de seguir adelante. Los sistemas del mundo y religiosos nos oprimen y no vemos realmente la gracia de Dios, este sistema. El día viernes estuvimos orando aquí en la noche de oración. Estuvimos orando por cuatro puntos de este país. Por 4. ¿Se acuerdan? ¿Qué oramos? Seguridad, salud, trabajo, justicia. Bueno, muy bien, hermano. 4 pilares que este país necesita. Que nosotros que estamos acá le pidamos a Dios por los gobernantes, por justicia, por seguridad, por trabajo y por salud. Estamos en esta sociedad que necesita gritos de la oración de nosotros para nuestras autoridades. A gritos. Que le dé al señor presidente toda la sabiduría necesaria para seguir adelante y conducir este país. Es nuestra oración, es su oración, debe ser nuestra oración en conjunto, para que elija los mejores en la administración. Y que los jueces, por favor, la justicia en este país aflore, porque es que no hay paz. Si no hay justicia, no hay paz. No puede ser, hermano, la paz tiene que estar respaldada por la señora justicia, porque es allí que se reina. ¿Cómo vamos a hacerlo? De rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude a este país. No hay más. ¿O hay otra forma? Sí, la otra que yo conozco es la del Señor que actúa directamente, pero Él tiene un plan, tiene un propósito. Nosotros tenemos que llegar a ese plan. Los que estamos y nos encontramos aquí en este día, queremos exhibir siempre la bendita palabra del Señor, la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros para la buena noticia del mundo. Venga, está resuelto el problema de nuestra alma, está resuelto. Nosotros estamos, y nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, el Ecuador. Pero no es cómodo quedarnos solamente entre la comodidad de nosotros. ¿Sabe que la comodidad es un pecado si no sabemos aprovecharla? A veces trabajamos toda la vida para la comodidad y reunimos todas las cosas para ser cómodos, para tener, y no es malo, pero nos distrae la comodidad y ya no nos deja salir con el mismo ímpetu. Porque todo lo que apuntamos en la vida fue a la comodidad, a tener bien. A eso es lo que apuntábamos. Por eso hay que definir el propósito de vida. Vaya hombres de valor, lo invitamos a hombres de valor. Estamos estudiando en los grandes propósitos de la vida. El gran objetivo fundamental es ponerle vida a los años que nos hacen falta. Eso es lo que necesitamos, ponerle vida. Hemos hecho una hojita allí y ya llevamos 4 puntos y vamos a irlo llenando. Ya se la vamos a entregar, usted va a ir y va a ir llenando ahí esos otros puntos. ¿Cómo ponerle vida a los años que nos tocan? Eso, o al día de mañana. ¿Cómo? No es lo que hemos vivido, eso ya pasó, es lo que tenemos por delante, lo más importante. Y eso es Cruz del Calvario. Invitados todos los varones el próximo lunes para allá también. Y vamos a orar, darle gracias al Señor este día. Gracias, Padre, porque Pedro nos has regalado este día también. Nos has animado, Señor, a que por amor debemos someternos a toda autoridad. Por amor, Señor, debemos estar acá sometiéndonos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder ser realmente lo que tú quieres. La voluntad que tú quieres es que en la vida de nosotros refleje y haga callar a la gente, dice.
Ayúdanos, Padre bendito, porque la libertad con la que tú nos das a nosotros debe ser una libertad que exija compromiso de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que como familias de la fe podamos vivir de manera que te agrade a ti. Hoy, Señor, ha sido una linda mañana, un lindo día, porque tu nombre ha sido exaltado, glorificado y redimido, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.